Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos a que terminen de entrar el resto de los participantes y damos inicio al webinar. Gracias. Para los que se acaban de conectar, estamos dando unos minutos para que se terminen de conectar los invitados, un par de minutos y comenzamos. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Hoy tenemos el gusto de que nos acompaña Magdalena Guzmán Lavín. Magdalena es periodista y magíster en ciencia política de la Universidad Católica de Chile. Hace más de 16 años se dedica a dar clases y presentaciones sobre temas de historia y actualidad, en especial sobre Asia y el Medio Oriente, que es el tema que nos acompaña hoy esta noche. La pasión de Magdalena es los viajes, la posibilidad de conocer gentes, lugares, culturas diferentes. Los últimos años, de hecho, se ha dedicado también a organizar y acompañar viajes grupales a lugares como India, Myanmar, Turquía. Y pues nada, para nosotros es un gran honor y un placer tener a Magdalena que nos acompañe en la noche de hoy para hablar el tema de tanta actualidad y que tanto nos ha llamado la atención entender un poco el contexto de lo que está pasando en el Medio Oriente hoy en día, en específico el regreso de los talibán al poder en Afganistán. Magdalena, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fabiola. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes hoy y conversar de este tema que nos tiene sorprendidos, preocupados. Es un gran tema de actualidad internacional y que lo más probable y muy lamentablemente es que lo que está sucediendo en Afganistán vaya terminando en probablemente en una guerra civil, en un foco de desestabilización de Medio Oriente. Por lo tanto, va a ser muy interesante poder tener más antecedentes históricos para conocer a cabalidad en el fondo qué es lo que está sucediendo ahí
y cómo esto podría afectar esta región y el resto del mundo. Voy a compartir pantalla con ustedes para ir acompañándonos de una presentación. Y bueno, vamos a empezar este viaje. Voy a tratar de trasladarlos a Afganistán, ir acercándonos a este país de una geografía maravillosa, pero vamos a ver con una historia muy triste, y vamos a ver que Afganistán siempre ha sido un país y una zona, una región que precisamente debido a su excelente ubicación geoestratégica ha sido siempre apetecida por grandes potencias y se ha convertido en el tablero de juego de otras potencias mayores, con unas tristes consecuencias para su población, que vamos a ver, hoy día es un país con mucha pobreza y muy mala calidad de vida. Pero vamos a comenzar por el principio. Aquí tenemos Afganistán, ubicada en Asia Central, compartiendo fronteras con Pakistán, China, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Estas tres últimas eran parte de la Unión Soviética, ex repúblicas socialistas, y con Irán. Irán, heredera del Imperio Persa. Así que aquí tenemos a nuestro Afganistán. Y esta zona, en este mapa más grande no se capta mucho, pero en este más chiquitito, podemos ver que si uno se traslada a la antigüedad, está en el centro del mundo conocido, donde estaba sucediendo todo. Si nos vamos a milenios antes de Cristo, tenemos las culturas, la civilización de China, de India, toda esta zona aquí donde está hoy día Irak, el Tigris y el Éufrates, las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, luego el Mediterráneo con los griegos, los romanos. O sea, ya desde la antigüedad vemos este Afganistán, este punto verde, y podemos ver que es un centro de paso. Bueno, todos los países que están aquí en Asia Central son lugares que tienen esta condición de ser lugar de paso, de recibir varias influencias, de ser lugares muy apetecidos por los distintos imperios. Afganistán fue parte del área de influencia de lo que fue el imperio persa, después también del imperio mogol, y vamos a ver que más adelante va a ser el tablero de juego del imperio ruso, el imperio británico, y luego va a tener una situación bastante particular durante la Guerra Fría, que es la que va a explicar en gran medida lo que está sucediendo hoy. Por lo tanto, su historia tiene mucho que ver con esta ubicación geográfica en el corazón de Asia Central. Afganistán es una zona, es un país montañoso, muy montañoso. Voy a volver al mapa de atrás. Si uno ve acá toda esta zona, acá está el Pamir, acá tenemos los grandes picos de Asia, de los Himalayas, y Afganistán está precisamente en esta zona muy montañosa. La población está separada por los distintos valles, entonces es una geografía muy fragmentada. Aquí tenemos una imagen de estos valles maravillosos de este país, y su población también es muy fragmentada. Afganistán tiene muchos recursos naturales, tiene gas natural, petróleo y muchos minerales como carbón, cobre, cromita, oro, azufre, plomo, zinc, un gran potencial mineral. También tiene un recurso que ha sido clave, que hemos escuchado bastante estos días, que tiene que ver con el opio. Se dice que Afganistán produce alrededor del 90% del opio a nivel mundial, y eso ha sido una enorme fuente de financiamiento para los gobiernos y para los talibanes. Bueno, y tanto como la geografía, la población también es muy diversa. Afganistán está compuesta por una sociedad con muchas etnias distintas, lenguas distintas, muy tribal. Y si uno piensa en esta geografía de estas grandes montañas y estos valles separados por las montañas, uno se podrá imaginar todas estas distintas tribus y etnias separadas por la geografía. Aquí le puse algunos grupos etnolingüísticos, son muchísimos. La Constitución e incluso el himno nacional reconocen 14 grupos distintos, pero son más que 14. Y algunos de los más conocidos son los Pashtun, la etnia de la cual provienen los talibán, los tayikos, los hazaras, muy perseguidos, y muchos otros más. Y así como hay una gran diversidad étnica, también hay una gran diversidad lingüística, por supuesto, pero en cuanto a la religión, la población de Afganistán es bastante homogénea.
prácticamente toda su población profesa la religión del Islam, son musulmanes, y son musulmanes de la línea de los sunitas. Hace muchos siglos atrás, poco tiempo después de la muerte del profeta Mahoma, se produjo una división, un quiebre dentro del mundo musulmán, y se separó esta religión en dos líneas. Una son los sunitas, que es la población mayoritaria, prácticamente todos los musulmanes son sunitas, y aquí el país más importante es Arabia Saudita. Y una miraría siguió la línea de los chiitas, que el país con mayor población chiita es Irán. Irak también tiene bastante población chiita. Pero vamos a ver que la población afgana es del grupo mayoritario, que son los sunitas. Bueno, esta población, debido a la historia que vamos a ir viendo en unos minutos más, es una población que ha sido muy golpeada. Hay estadísticas que dicen que 1 de cada 3 afganos vive en la pobreza más absoluta y que no puede ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas. Hay estudios que muestran un dato que es muy triste, que dicen que el peor país para un niño para nacer es precisamente Afganistán. La edad promedio es de 19,5 años, o sea, más de la mitad de la población es menor de 20 años. Tenemos que entre 0 y 14 años es el 40% de la población, y un 21,26% de la población tiene entre 15 y 24. Imagínense esto, o sea, prácticamente toda la población, más de la mitad, es menor de 24 años, y 20 años es lo que lleva Estados Unidos en este país. O sea, es una población que le ha tocado, que no conoce un gobierno estable, no conoce la paz, siempre han estado acostumbrados a la presencia extranjera, a la inestabilidad, y eso es más marcado aún en las generaciones mayores, que son las minoritarias dentro de la población, que les ha tocado mucha convulsión, y mucha guerra interna y mucho conflicto interno. Por lo tanto, es una población que no conoce una estabilidad política y social, no conoce una situación de paz continuada, sino por el contrario, estos son niños, y las generaciones mayores también, que han nacido en condiciones duras de vida, de pobreza. Miren la tasa de niños que mueren, niños vivos que mueren al nacer. Afganistán tiene el número más alto a nivel mundial. Son 106 niños, un poquito más de 106 niños por cada 1000 nacidos vivos que mueren al nacer. Y luego la esperanza de vida al nacer es de 53,25 años. En un estudio de UNICEF de hace 2 años atrás mostraba que cada día 9 niños son asesinados o mutilados en Afganistán. Junto con estas condiciones de precariedad y de mala condición de vida, también tenemos poco acceso a la educación. Vemos que la tasa de alfabetismo es de menos de la mitad de la población, de un 43%. Y esta situación, que es clave para el desarrollo de un país, para darle posibilidad a su juventud, vamos a ver que actualmente se teme que con la llegada del talibán, del movimiento talibán al poder, se ve aún más restringido, principalmente por la oposición que tiene este grupo extremista de que las mujeres, que son prácticamente la mitad de la población, tengan acceso a una educación. ¿Por qué Afganistán tiene estas condiciones de vida? ¿Por qué es un país tan pobre? ¿Por qué les ha tocado una vida tan dura? Y aquí volvemos a lo que habíamos comentado inicialmente. Tiene una excelente ubicación estratégica, y esta posición en el tablero, en el juego de poder, se ha convertido en una ubicación muy apetecida por distintas potencias. No vamos a ir hasta los persas ni hasta los mongoles porque necesitaríamos más de una hora, pero sí nos vamos a trasladar hasta el siglo XIX. Entre 1837 y 1907, más o menos, se va a dar una situación de competencia, feroz competencia entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso por controlar toda la zona de Asia Central. A eso se le llamó el Gran Juego. Y el Gran Juego fue esta, por así decirlo, lucha,
intento de ambos imperios por asegurarse su posición en esta zona. ¿Por qué? Porque el imperio británico quería expandir todo su imperio, que estaba principalmente en la India, y por su parte el imperio ruso quería también avanzar hacia el sur, digamos, tomando toda esta zona de Asia Central y todas las riquezas minerales que hay en esta zona. Aquí en este mapa se ve, aquí queda muy, muy claro, en el fondo, todo el enorme imperio ruso, y como Afganistán está justo en esta parte sur, digamos. Y en si aquí hagan memoria, porque los voy a llevar a otra imagen, que vamos a ver ahora la parte de abajo, más hacia el sur, que está el imperio británico. Aquí lo vemos desde el otro punto de vista, digamos, el imperio británico instalado en la India. Acuérdense que hasta 1947 Pakistán no existía, eso se da con la independencia de la India. Entonces todo esto, toda esta zona que tenemos aquí en naranjo era el gran imperio británico, la colonia de la India oriental. Entonces tenemos a Afganistán, que está como que es el territorio, es el terreno que va a quedar haciendo como amortiguador entre estos dos grandes imperios. Y aquí vemos la forma que queda este país. Miren qué curioso esta pequeña franja de tierra. Esa franja de tierra, la razón por la cual existe fue precisamente porque necesitaba haber algo entre ambos imperios para que no hubiera un choque. Entonces Afganistán va a heredar esa forma, esta forma que es bastante común de un país, pero esta pequeña franja de tierra, porque se evita que estos dos imperios topen. Y actualmente, esta es la forma que tiene Afganistán en la actualidad, esta franja de tierra es la que conecta Afganistán con China. Aquí no están los nombres de los países, pero en el fondo aquí tenemos Pakistán, acá tenemos la India, y aquí tenemos China, que queda conectada por apenas unos kilómetros de frontera con Afganistán. Y aquí tenemos los países de Uzbekistán, Tayikistán, Tajikistán, que eran antiguas repúblicas soviéticas, e Irán. Esta situación se va de alguna manera a repetir, a replicar durante la Guerra Fría. La Guerra Fría va a ser clave, fundamental para poder contextualizar todo lo que está sucediendo hoy en Afganistán. La Guerra Fría va a ser este conflicto a nivel mundial que se va a dar entre finales de la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Unión Soviética entre el año 89 y el año 91. Es una situación de conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acuérdense que ellos son los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y empieza una carrera brutal, total, porque ambas potencias quieren demostrar que su sistema político, económico y social es mejor que el otro, y que es más beneficioso para el resto de la humanidad. Por lo tanto, Unión Soviética, con su comunismo y su economía estatizada, por una parte, y Estados Unidos con su democracia liberal y su sistema capitalista, por otra parte, van a tratar de demostrar en el fondo que su sistema es el mejor, tratando de mostrar que tienen más poder y más influencia. Y para poder demostrar que tienen más poder y más influencia, van a tratar de ampliar sus áreas de influencia. Por lo tanto, desde el año 45, 53 hasta el año 91, 89, no quería decir 89, 91, va a haber una gran competencia que nunca se va a enfrentar la Unión Soviética directamente con Estados Unidos, pero sí se van a enfrentar en terceros países. Y a lo largo de todos estos años van a haber distintos conflictos, algunos mucho más conocidos y más graves que otros. Tenemos, por ejemplo, la Guerra de Corea en 1950, entre 1950 y 1953, que fue el primer gran encuentro entre estas dos potencias, no directamente. Vamos a tener después la crisis de los misiles de Cuba el año 62, y otros conflictos como la guerra, por ejemplo, de Vietnam también. Y dentro de estos conflictos en terceros países, y sobre todo los del sur, los del tercer mundo, va a estar enmarcado el conflicto de Afganistán. Vamos a ir viendo que Afganistán se tiene que entender como un escenario donde la Unión Soviética quiere intervenir para ampliar su área de influencia, y Estados Unidos va a reaccionar tratando de evitar que este país caiga en el área de influencia soviética. Por lo tanto,
este marco de la Guerra Fría va a ser clave para entender este conflicto. ¿Qué ha sido de Afganistán entonces en el minuto que comienza esta Guerra Fría? Afganistán había estado intervenida por los británicos en este gran juego. El año 1919 tiene una independencia, por así decirlo, de los británicos, y luego va a haber una monarquía. Y cuando se inicia la Guerra Fría, quien va a estar a cargo del país o gobernando este Afganistán ya independiente va a ser un rey. El rey de Afganistán, Mohammed Zahir Shah, que va a estar entre el año 1933 y 1973. A este personaje le va a tocar estar en Afganistán cuando se inicia esta Guerra Fría y este contexto de conflicto entre las dos potencias. Este rey, el año 53, va a nombrar a su primo como primer ministro. Mohammed Daoud, primo del rey, va a tratar de alejar al rey del gobierno para quedarse con el poder, y va a buscar acercarse a la Unión Soviética, que por supuesto va a estar ávido e interesado en poder intervenir y ejercer cierta influencia en los países de su órbita. Entonces, la Unión Soviética va a acceder a enviar asesores e instructores militares con la excusa de reforzar las Fuerzas Armadas de Afganistán. Pero el año 63, Mohammed Daoud va a ser expulsado del gobierno, en el fondo porque no tiene la misma línea del rey, y una vez que lo aparta del gobierno, el rey va a empezar a mejorar relaciones con otro país de esta zona, que es Pakistán. Pakistán, que está recientemente, ha nacido en el año 47. ¿Y por qué se acerca a Pakistán? Porque en el fondo Daoud había apoyado a los pashtunes de Pakistán, es una tribu que está tanto en el norte de Pakistán como en esta zona de Afganistán, que querían crear un estado independiente. Entonces el rey va a mejorar las relaciones con Pakistán, tensionadas por este apoyo que le había dado Daoud a estos tribus que querían independencia. Y aquí vamos a ver que en este contexto va a seguir como ciertas idas y venidas, porque el rey, una vez que ha expulsado a Mohammed Daoud, va entonces a promulgar la primera constitución de Afganistán, y alejándose de esta cercanía que había tenido Daoud con los soviéticos, va a tomar otro camino. Va a convertir a Afganistán en una democracia parlamentaria ilimitada, aunque la corona va a mantener ciertos poderes, pero el rey va a tratar de modernizar su país y va a empezar a entregarle una serie de derechos a sus ciudadanos. Y esta es la época de la década de los 60, a partir del año 64, en que hemos visto en la prensa estas fotografías de mujeres vestidas a la usanza occidental, con sus faldas, mujeres que van a la universidad. Aquí tenemos una fotografía de la Universidad de Kabul, una universidad pública que es la más antigua de Afganistán, y empieza cierta apertura hasta que el año 73, Mohammed Daoud, quien había sido primer ministro y quien era pariente del rey, va a dar un golpe de Estado. Con este golpe de Estado, Daoud va a proclamar una república, va a derrocar al rey, que finalmente va a morir en el exilio, y va a comenzar un periodo de mucha inestabilidad. Empezamos la década de los 70, en un contexto de Guerra Fría, con un Afganistán que empieza como toda esta inestabilidad. La república de Mohammed Daoud va a tratar de acercarse a Irán, a otro de sus potencias vecinas. Recordemos que Irán en este periodo entre el 73 y el 78, está gobernado por el Shah de Irán, Pahlavi, y es sumamente cercano a Estados Unidos. En esta zona, en este minuto en Medio Oriente, tenemos un Irán pro-occidente, una Arabia Saudita pro-occidente. Entonces se acerca a Irán, que obviamente no tiene nada que ver con el Irán, a partir del año 79, que se inicia la Revolución Islámica y que va a cambiar radicalmente de su total cercanía con Occidente. El Shah va a cambiar a una república islámica que se aleja del Shah y que tiene un gobierno chiita. Pero en esta época Daoud se acerca entonces a este Irán pro-occidente, abandona sus vínculos con la Unión Soviética. Y recordemos que es muy importante en este contexto de Guerra Fría abandonar, alejarse de la Unión Soviética. Obviamente pone a los jerarcas de la Unión Soviética en un estado de atención y alerta.
Este gobierno de Daoud va a ser un gobierno autoritario, con tintes populistas, y trató de implementar políticas de liberalización económica, pero que fueron un fracaso. Entonces vamos a llegar al año 78 con una población que no estaba conforme, con una situación económica deteriorada, va a haber escasez de alimentos, y se va a revelar en este momento que Afganistán tenía un vibrante movimiento comunista clandestino. La población no estaba contenta, estaba dispuesta a rebelarse, y veía en el fondo no, estaba cuestionada la legitimidad del gobierno, no cumplía las órdenes del gobierno. Por lo tanto, va a empezar a finales de la década de los 70, en este clima de descontento, un clima de agitación. Y esta agitación va a terminar en abril con una revolución. La revolución de Saur, o revolución también conocida como la revolución de abril, va a ser una revolución comunista en Afganistán. Nuevamente tenemos un giro y nos vamos a ir al otro extremo. En esta revolución comunista, la revolución de Saur, toda la familia del rey, toda la familia real y Daoud van a ser fusilados, se va a como tratar de cortar de raíz con todo lo que había habido antes, y se va a iniciar una república democrática, conocida como la República Democrática de Afganistán. Esta república democrática va a durar entre el año 78 y el año 92, y es un Estado socialista establecido por el Partido Democrático Popular de Afganistán, y naturalmente esta república nace a raíz de la revolución comunista, va a estar al alero de la Unión Soviética, que les va a brindar ayuda material y militar. Pero este grupo, en el fondo, que está Taraki aquí como presidente y presidente del Consejo Revolucionario, con su canciller y con su viceprimer ministro, va a empezar a haber ciertos roces naturales, digamos, pero la Unión Soviética va a decidir que ante la inestabilidad y los conflictos internos entre este grupo de poder que estaba a cargo de la República Democrática de Afganistán, ellos deciden que van a intervenir. Porque, nuevamente recordemos aquí contexto de Guerra Fría, si hay inestabilidad en el gobierno de Afganistán, si esta República Democrática no estaba firme, cabía la posibilidad de que pudiera haber nuevamente una intervención más cercana a Estados Unidos, desde Irán, de Occidente. Por lo tanto, la Unión Soviética decide asegurarse Afganistán dentro de su área de influencia e intervenir el país. Así que en diciembre de 1979 se va a iniciar la intervención soviética de Afganistán, un periodo que va a durar 10 años y que va a terminar siendo conocido como el Vietnam de la Unión Soviética. En un comienzo va a comparten todas estas intervenciones con todo, como con esta aura un poco de gloria que está mostrando. Estamos en el año 79, todavía tenemos una Unión Soviética gloriosa, poderosa, que está en una competencia peleada codo a codo, que con Estados Unidos, una competencia en todo el ámbito científico, el desarrollo nuclear, la carrera espacial. Estamos en plena competencia y dos potencias que están muy poderosas. Por lo tanto, la Unión Soviética en este momento se puede dar el gusto, por así decir, de intervenir en estos países. Y esta intervención de finales de la década de los 70 va a marcar el apogeo, el punto peak de una fase de expansionismo soviético que va a caracterizar la segunda mitad de los años 70. En esta intervención, los soviéticos van a tratar de implementar o van a respaldar reformas socializadoras y laicas del nuevo gobierno, de esta república, y todas estas nuevas reformas, sobre todo laicas, van a empezar a encontrar una enorme resistencia en una población que se había mantenido. Acuérdense, esta población es muy diversa, con muchas etnias, muy tribal, muy como si se hubiera quedado en la Edad Media. Entonces, esta población, que también vimos que es prácticamente del todo musulmana, más del 99% de la población es musulmana, no le empezó a gustar todas estas reformas laicas
impulsadas por la Unión Soviética, y empieza a organizar una férrea resistencia que se va a organizar en estas guerrillas islámicas. Y estos guerrilleros de la Guerra Santa, por así decirlo, se van a conocer como los mujahidines. Los mujahidines son todas estas distintas guerrillas que se van a oponer a la intervención soviética, luchar contra los soviéticos, y son lo más variopinto que hay, porque son de las distintas etnias, de los distintos grupos. Hay tayikos, hay pashtus, todos son distintos, todos tienen historias distintas, etnias distintas, pero son todos afganos y todos afganos musulmanes, y están todos en contra de la intervención soviética y de la presencia soviética en su país. Este mapa nos muestra la diversidad étnica, donde están los distintos grupos, lo cual nos muestra que no hay una homogeneidad étnica. Y aquí tenemos esta imagen de los mujahidines que empiezan a combatir la presencia soviética. Cuando la Unión Soviética interviene en Afganistán, naturalmente va a generar una reacción en Estados Unidos. Estados Unidos se preocupa. Aquí vuelvo al punto que ya había mencionado anteriormente. Aquí había que demostrar poder. ¿Quién era más poderoso? ¿Y cómo se demostraba el poder? Había que tener una gran área de influencia. El área, cada una de estas dos potencias tenía un área de influencia natural. Estados Unidos tenía en el fondo tenía su pacto militar, que era la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que aglutinaba a Estados Unidos con los países de Europa Occidental, y toda la zona que está alrededor es su área de influencia. La Unión Soviética tenía un equivalente, que es esta alianza militar, el Pacto de Varsovia, que reúne a los países de la Unión Soviética y Europa del Este. Entonces, cuando Estados Unidos ve que la Unión Soviética está interviniendo en Afganistán, le parece que la Unión Soviética está yendo más allá de su área normal de influencia, que es limitada por el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, Estados Unidos se va a preocupar y va a organizar una contraofensiva. No se podía permitir que la Unión Soviética avanzara sin más y fuera expandiendo esta área de influencia en Asia Central. Además, aquí hay otro antecedente que es bueno poner en contexto. Vemos el año, ha sido 1979, el año en que se ha dado en la vecina Irán la revolución islámica. Es decir, Estados Unidos ha perdido por la revolución islámica y la instauración de una república islámica en Irán, ha perdido un importantísimo aliado en Medio Oriente. Tenemos la década de los 70, que había sido iniciada por una crisis del petróleo. Estados Unidos también, hay algunos dentro de Norteamérica, que también encienden ciertas alarmas pensando que la Unión Soviética podría eventualmente tener la intención de ir desplazando su área de influencia de Asia Central hacia el Golfo Pérsico, interesado en los recursos del petróleo. Por lo tanto, es una presencia que Estados Unidos va a reaccionar inmediatamente por tratar de contener. Y la manera en que lo va a hacer es dándole apoyo a los mujahidines, estos guerrilleros afganos que están tratando de oponerse a la presencia soviética, van a ser apoyados, entrenados, financiados por Estados Unidos. Esta es la operación conocida como la Operación Ciclón. En el fondo, la Operación Ciclón, en la cual la CIA va a formar a todos estos fundamentalistas islámicos. En un principio los apoya contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán. Este era el gobierno este Estado socialista que nace con la revolución de Saúl del año 78, pero que va a durar hasta el año 92, porque me voy a adelantar un poquitito, pero el año 92 en el fondo este gobierno se va a desmoronar y va a quedar otro gobierno, que a partir del año, bueno, van a quedar otros conflictos, pero va a estar la presencia todavía soviética. Entonces, ya sea contra el gobierno y luego contra los soviéticos, directamente Estados Unidos va a apoyar a estos guerrilleros mujahidines
que se van a convertir en aliados de Ronald Reagan. Aquí tenemos Ronald Reagan compartiendo con estos mujahidines que en su minuto incluso, esta foto es del año 83, les llega a decir los guerrilleros de la libertad, y les dice que son unos héroes para su país. O sea, hay un respaldo total y absoluto que tiene que ser enmarcado y entendido en esta doctrina, en este pensamiento que tiene Ronald Reagan, y que va a ir derivando en que el apoyo estadounidense, en el fondo, para estos mujahidines que están conteniendo el avance soviético en Asia Central, va a terminar siendo un eje central de la política exterior de Ronald Reagan. Dentro de este contexto va a surgir un personaje que ya todos conocemos, que es Osama Bin Laden. Osama Bin Laden es un millonario saudito que va a empezar a reclutar guerrilleros y va a establecer los primeros campamentos en la década de los 80. Es de los primeros que empieza a organizarse. Él va a ser el fundador de la red terrorista yihadista Al-Qaeda. Al-Qaeda puede ser traducida como la base o como la red, porque Al-Qaeda va a ser precisamente eso, va a ser como una red de inteligencia, una coordinadora de inteligencia de todos estos mujahidines. Y va a ser Estados Unidos quien va a entrenar a Osama Bin Laden. Estados Unidos le va a enseñar a mover dineros por paraísos fiscales, operaciones fantasma, le va a enseñar a armar explosivos, le va a enseñar a ocultarse, y le va a respaldar en todo sentido. Este Osama Bin Laden, que forma Al-Qaeda, que va a funcionar como coordinadora de todos estos mujahidines, es una red, pero acuérdense que estos mujahidines operan todos, son todos distintos, pero todos con un fin común, que es oponerse a lo soviético, y van a ir haciendo este trabajo, van a ir consiguiendo un desgaste en los soviéticos. Ya para la década de los 80, la guerra se empieza a estancar. La Unión Soviética, que había entrado con toda esta intervención, va a empezar a verse en una guerra, en una intervención que se le hace cada vez más cara en recursos económicos, más cara en soldados, en soldados muertos soviéticos, y se va a empezar a ver que los soviéticos son capaces de controlar las ciudades, pero todas estas guerrillas, todos estos mujahidines, son los que controlan todas las zonas rurales. Y poco a poco, con el pasar de los años, el ejército soviético va a empezar a desmoralizarse porque se va a empezar a sentir un poco atrapado en este Afganistán en que ya no está avanzando. Y es por esta situación que, como les decía, se va a hacer conocida la intervención soviética de Afganistán como el Vietnam de los soviéticos. En todo este contexto va a aparecer en la Unión Soviética un personaje que va a venir a hacer profundos cambios. El año 85 va a ser electo como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética un joven de tan solo 54 años, porque todos los jerarcas anteriores habían sido mucho mayores, y este hombre llegó a revolucionar la Unión Soviética. La verdad es que cuando aparece el año 85, probablemente nadie se dimensionó la magnitud de todos los cambios que iban a venir. Gorbachev se da cuenta de que la Unión Soviética está con problemas económicos. Bueno, van a empezar a suceder una serie de eventos, como Chernobyl, como otros eventos, pero se empieza a ver que esta Unión Soviética está destinando entre un 16 y un 28% de toda su riqueza en el fondo en operaciones militares, en defensa, y la economía se estaba empezando a estancar. Por lo tanto, Gorbachev va a empezar a hablar de la perestroika, de la glasnost, es decir, que hay que hacer ciertos cambios económicos, que hay que promover la apertura, mayor transparencia, y eso va a ser un terremoto que lo va a posicionar a Gorbachev como el gran revolucionario, un hombre que empezó a seguir un camino distinto a los antiguos jerarcos de la Unión Soviética
y finalmente un camino que va a terminar con el desmoronamiento de la Unión Soviética. Y en este contexto en que va Gorbachev abriendo su país y se va mostrando que la Unión Soviética tenía un problema económico, tiene que en el fondo hacerse cargo de sus problemas internos. En este contexto ya las intervenciones y estas intervenciones y esta presencia de otros países con tan alto costo económico se empiezan a poner en evidencia que no son viables y que tienen que terminar. Por lo tanto, en 1989 se va a producir la retirada soviética, o sea, se da prácticamente al mismo tiempo que ya la Unión Soviética está a punto de derrumbarse. En 1988, el año anterior, entre Estados Unidos, la Unión Soviética, Afganistán y Pakistán, se había firmado un acuerdo por el cual los soviéticos se comprometían a retirar sus tropas lo antes posibles. Y eso se va a concretar el año 89. Por lo tanto, el año 89 se retiran todas las tropas soviéticas de Afganistán y los soviéticos se retiran con esta sensación de que es una experiencia que ha sido un poco grata y que esperan no volver a repetir. Y aquí tenemos en el fondo lo que queda de esta intervención, mucho costo económico y en vida, prácticamente sin resultados, tiene como consecuencia en realidad que va a ser uno de los tantos agentes desestabilizadores de la situación política soviética a finales de la década de los 80. Esta retirada, o sea, primero esta presencia y luego la retirada de los soviéticos va a tener, por supuesto, un profundo impacto en Afganistán. Va a producir, entre muchas otras cosas, va a producir un enorme desplazamiento de la población. Entre el año 79 y el año 2000 se estima que un tercio de la población de Afganistán, que hoy día son alrededor de 36 millones y medio de personas, se refugia, se desplaza hacia Pakistán e Irán. Alrededor de 6 millones de afganos huyen a esos otros países. Y también esta retirada soviética va a tener una consecuencia inmediata en la política interna de Afganistán. El derrumbamiento, la disolución de la Unión Soviética va a tener, como tantas otras consecuencias, el que la Unión Soviética ya no va a financiar ni a Cuba, ni a Afganistán, ni a ninguno de estos otros países satélites en los cuales ejercía influencia. Y estos gobiernos locales, como va a suceder en Afganistán, cuando se les retira el apoyo y el financiamiento de la Unión Soviética, se colapsan, se desmoronan y son derrocados por sus opositores. Afganistán no va a ser la excepción. Afganistán, el gobierno de Afganistán va a colapsar y va a ser derrocado el año 92, tras el retiro en el fondo y como consecuencia del término de apoyo de parte de los soviéticos, apoyo en presencia y sobre todo en financiamiento. Y esta salida de los soviéticos, que va a llevar al desmoronamiento y al colapso del gobierno, va a terminar en una guerra, una tremenda y terrible guerra civil afgana, que va a durar entre 1992 y 1996. Esta guerra civil va a ser una lucha encarnizada entre todos los distintos grupos de mujahidines, todos estos guerrilleros que habían luchado contra los soviéticos, ahora van a luchar todos contra todos. Porque hasta el año 89 estos distintos guerrilleros, que eran algunos tayikos, algunos uzbekos, otros pashtunes, todos tenían un enemigo en común, que eran los soviéticos. Una vez que se retiran los soviéticos, todos ellos van a tratar de hacerse con el botín, que es conseguir el gobierno de Kabul. Aquí les puse en esta imagen a uno de los comandantes más famosos, que era Ahmad Shah Massoud, que le decían el tigre de Panjshir, y también conocido como el Che Guevara de Afganistán. Pero así como el gran comandante, también habían otros de otras etnias, de otras tribus, y todos querían quedarse con el poder. Por lo tanto, todas estas guerrillas en el año 99-92 asaltan Kabul, se toman el poder y empieza todo este conflicto y esta lucha entre todos ellos, que va a terminar 4 años después, el 25 de septiembre de 1996, cuando uno de estos grupos, los talibán,
van a ser los que van a lograr imponerse ante todos los demás y van a quedarse ellos con el poder y con el gobierno de Kabul. Aquí tenemos una imagen, cómo va quedando la capital de Afganistán, Kabul, cómo queda a consecuencia de esta lucha de todos contra todos, en las ciudades bombardeadas, todos compitiendo por quedarse con este botín. Bueno, el año 96, como les decía, van a ser el movimiento talibán de todos estos grupos quienes van a lograr imponerse. Los talibán habían sido fundados en 1994. Es un movimiento fundamentalista, extremista de los islamistas sunitas que operan tanto en Afganistán como Pakistán. La mayoría de sus miembros son del grupo étnico Pashtun. Fue fundado por el mujahidin Mullah Mohammed Omar, que luego fue asesinado, murió en el 2011, y van a ser caracterizados, conocidos porque son terriblemente crueles, extremos, son conocidos por su brutalidad en los combates, porque desollaban vivos a sus prisioneros y a las mujeres que vestían sin burka las castigaban, les quemaban el rostro con ácido. En el fondo eran muy violentos, muy brutales. Estos talibanes que van a estar en el gobierno entre el año 96 y 2001, como les decía, son de esta etnia pashtun, pero talib significa estudiante, y talibán es el plural. Talibán son los estudiantes, por lo tanto, entre paréntesis, la palabra talibanes no debiera ser usada porque el plural es talibán, talibán. Bueno, estos estudiantes eran jóvenes que habían visto lo peor de la guerra, que el pan de cada día era la violencia, la guerra, las bombas, y que van a estudiar el Corán. Y cuando están estudiando el Corán en las mezquitas, las madrazas, los clérigos los más conservadores les van predicando y les van diciendo que en el fondo Afganistán se ha alejado de los valores del Corán y que la única manera de sacar a Afganistán del caos va a ser la religión, va a ser el orden. Por lo tanto, los talibán van a tomar la ley de la Sharia, la ley del Corán, y le van a dar una interpretación muy rígida a toda esta moral, y van a ser muy estrictos porque quieren imponer cierto orden a través de llevar a cabo esta ley de la Sharia de manera muy ortodoxa, muy estricta, porque quieren de esa manera recuperar la paz. Entonces, este va a ser el sello que tiene el movimiento talibán, que se toma el gobierno de Afganistán entre 1996 y 2001. Entonces, en septiembre, como les decía, van a hacer su entrada triunfal y ya inmediatamente se van a hacer famosos, conocidos por todas sus ejecuciones en los estadios, ejecuciones públicas, por la dureza con la que imponen la obediencia a su interpretación del Corán. El año 2001 se acaba el periodo de los talibán porque van a llegar los norteamericanos. Van a llegar los norteamericanos. ¿Por qué? ¿Cómo entran los norteamericanos en este esquema? Porque el 11 de septiembre de 2001 hay un atentado, el de las Torres Gemelas, en Nueva York. Acuérdense que Estados Unidos en el siglo XX nunca había tenido una guerra mundial importante en su territorio. Ellos se habían involucrado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ellos habían ido a pelear otras batallas en otros terceros países, pero que viniera un ataque terrorista más encima, al corazón, a Nueva York, a demostrarles que no estaban seguros, fue una puñalada muy fuerte, muy traumática para los norteamericanos. Esta imagen que recorrió el mundo en ese minuto cuando George Bush se entera de lo que ha sucedido con este ataque terrorista, y luego se identifica a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, que había sido entrenado y financiado por Estados Unidos, se reconoce como el líder y el responsable de estos atentados. Hay que también volver a ciertos contextos. Teníamos que Osama Bin Laden en la década de los 80 organizaba un grupo de resistencia islámica contra las ideas laicas de los socialistas, apoyado en Guerra Fría por Estados Unidos. Pero en 2001 el mundo había cambiado, el mundo ya no estaba en esta dinámica de Guerra Fría. Ahora Osama Bin Laden y los extremistas islámicos están contra Occidente, que corrompe los valores del Islam, digamos, contra Occidente, contra Estados Unidos. Por lo tanto, la reacción de Estados Unidos va a ser
ir a buscar a los responsables, es decir, a los talibán y a Osama Bin Laden, a ir a buscarlos a Afganistán, el país que le había dado cobijo a este grupo terrorista, ahora designado como grupo terrorista. Por lo tanto, se va a iniciar el año 2001 una presencia norteamericana en Afganistán que va a durar 20 años. Desde 2001 hasta hace apenas 2 días atrás vamos a tener presencia norteamericana en Afganistán. Eh, Luego de 20 años vamos a tener que, como les digo, hace 2 días ya se retiraron. Estados Unidos también llega a Afganistán buscando a Osama Bin Laden, va a lograr capturarlo, va a lograr su muerte años después, durante el gobierno de Obama, va a lograr en el fondo su objetivo, pero se queda en Afganistán y le va a suceder a los gobiernos norteamericanos después, sobre todo con Obama, que va a intentar salir, luego con Trump, que se dan cuenta que ya no tiene sentido estar ahí, porque de nuevo su objetivo inicial se ha cumplido y además se está convirtiendo en una intervención innecesaria, cara, que tiene un alto costo no solamente económico, sino en vida de soldados y de contratistas. Por lo tanto, Estados Unidos como que empieza a tratar de retirarse y finalmente esto se va a concretar este año 2021, 20 años después de la llegada. Le va a tocar a Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, dar el anuncio de que sus tropas, sus hombres se retiran. Y el argumento de Biden es simplemente, esta no es una guerra ganable, eh, el objetivo inicial ya se cumplió, y lo que es muy importante y que Biden recalca bastante es que esta región de Afganistán, de Asia Central, ya no es una prioridad estratégica para Estados Unidos. Lo fue hace 20 años. Después del atentado terrorista de las Torres Gemelas, esta zona de Asia, Afganistán, Irak, se convierte en una zona prioritaria, una zona estratégica de prioridad para Estados Unidos. Pero hoy la prioridad de Estados Unidos es China y Rusia. Si uno ve los primeros 100 días del gobierno de Joe Biden, lo primero que hace y las grandes reformas que está tratando de impulsar, por ejemplo, esta reforma a nivel doméstico, toda esta modernización e inversión en infraestructura para recuperar la economía norteamericana de manera tal, con el objetivo en el fondo, de que pueda hacerle el contrapeso a China y también de alguna manera que pueda contener todas estas amenazas que está presentándole Rusia. Por lo tanto, Afganistán, con todos los recursos que significa en términos de vidas, de personas y recursos económicos, claramente no está dentro de este esquema de prioridades estratégicas norteamericanas. Joe Biden va a anunciar que el retiro es definitivo, que no hay marcha atrás, y dice la verdad, lo repitió bastante, lo que no se ha ganado en 20 años no se va a ganar ahora, si es que el gobierno de Afganistán no logró consolidarse y establecer instituciones democráticas, y las fuerzas afganas no han podido defender los distintos bastiones que ha tomado el movimiento talibán. En el fondo, que Estados Unidos se quede 3 días más, 3 meses, 3 años o 30, la verdad es que no va a cambiar las cosas. Y decide retirarse. Esta retirada tiene un antecedente importante, ¿eh? No fue Joe Biden el que tomó solo esta decisión, si bien se le ha criticado muchísimo. Esta es una decisión que viene de presidencias anteriores. Ya Obama eh, había empezado con estos anuncios. Acuérdense que Biden trabajó junto con Obama, y luego Trump también había anunciado que iba a empezar a retirar las tropas. Y fue durante el gobierno de Donald Trump que se va a acordar, se va a establecer un acuerdo, el acuerdo de Doha, en Qatar, con los talibanes. Este punto es importante, no con el gobierno de Afganistán, sino con los talibanes. El representante del gobierno de Donald Trump, va a llegar a un acuerdo que va a comprometerse a retirar todas las tropas norteamericanas, toda la presencia norteamericana de Afganistán después de 20 años de conflicto, a cambio de que los talibanes se comprometan a no respaldar el terrorismo internacional y a no acoger en Afganistán a terroristas que puedan hacer atentados hacia Estados Unidos. Y con este anuncio que ya se hace en 2020, se entiende por qué los talibán empiezan nuevamente a tomar fuerza. Ya saben que los norteamericanos se van a retirar,
es cuestión de tiempo, y los talibanes que siempre habían estado vivos empiezan a reactivarse y van a empezar a reactivarse, a moverse a las distintas provincias. Este año, cuando Joe Biden anuncia ya una fecha definitiva para el retiro, y ahí es como una pólvora que instantáneamente avanza, y los talibanes empiezan a tomar las capitales provinciales de las distintas provincias de Afganistán con una velocidad que sorprendió a todos. Aquí tenemos a Ghani Baradar, fue cofundador del movimiento talibán, hoy día es el actual líder, que el fundador falleció. Él es tiene como una estatua así como casi como legendario, y él había estado preso, había sido capturado por Estados Unidos en el 2010, y el mismo Estados Unidos, el 2018, había presionado al gobierno de Pakistán y al gobierno de Afganistán para que lo liberaran y para que de alguna manera él fuera el interlocutor, los talibanes, y se iniciara un proceso de paz. Así que con él han estado negociando los norteamericanos, y de nuevo yo recalco que es con el movimiento de los talibanes y no con el gobierno afgano. Aquí tenemos este año los mapas, distintos meses, como el gobierno que ocupa, que están en azul, la presencia de las provincias donde está la presencia del gobierno, van cediendo a esta presencia que tenemos aquí en amarillo, que son los talibán. En el fondo, como en cuestión de apenas meses, en cosa de semanas, los talibán, desde abril, que se hace el anuncio, hasta el 15 de agosto, que se toman Kabul, avanzan de manera sorprendentemente rápida. O sea, se esperaba que esto fuera a suceder, pero jamás tan rápido. El 15 de agosto los talibanes se tomaron Kabul. Hemos visto todas estas imágenes, como la gente desesperada trata de salir porque ve que se les viene probablemente un gobierno cruel como el que había sido entre el año 1996 y 2001. Hay mucha preocupación por esta crueldad del gobierno, por lo que va a suceder con las mujeres y los niños, que probablemente todo lo que se avanzó estos 20 años se pierda. También hay una enorme preocupación por todos los refugiados que sin duda están tratando de salir a como dé lugar de este país, aterrorizados ante lo que se cree que se les viene. Y lo que es más preocupante a nivel mundial es que sin duda habrá un resurgimiento de estos movimientos yihadistas. Aquí tenemos los grupos que operan en Afganistán, están los talibán, que son este grupo que partió en 1994 de los Pashtun y que tienen esta interpretación de la ley de la Shari, que estuvieron ya en el gobierno. Está Al Qaeda, que a diferencia, los talibán son solamente como de Afganistán, Al Qaeda es más internacional, y están los otros grupos. Haqqani, que es una red muy, muy extremista, es más violenta que estos dos anteriores, y la que es peor aún, que es la que hoy el mundo teme, que podría ser la mayor amenaza a nivel mundial, es el Estado Islámico de Khorasan, o Jorazán, que es el más terrible, ha sido clasificado como el cuarto grupo terrorista más mortífero del mundo. Es un grupo que se esciende del Estado Islámico, este grupo que durante 2015 tuvo mucha fuerza en la zona de Irak y de Siria. Esta es una rama que llega a Afganistán, fue creado el año 2015, cuando el ISIS estaba en su apogeo, pero llega a Afganistán y recluta, entre otros, a los talibán descontentos con lo poco extremo que es su grupo, por lo tanto son más radicales, más violentos, más extremos aún. También en las zonas que controlan, imponen una estricta ley de la Sharia y ejecutan a todos los que creen que son espías. Ellos fueron los que estuvieron involucrados en el atentado al aeropuerto de Kabul, en el cual murieron tanto afganos como norteamericanos, y se llaman a sí mismos Estado Islámico de Jorazán, haciendo alusión a una región histórica de Persia que engloba precisamente este territorio, partes del actual Irán, del actual Afganistán y de estos países, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Esta era la región de Jorazán del Imperio Persa, que muchos años después geógrafos árabes extendieron hasta el Valle del Indo, donde hoy día está el actual Pakistán.
Aquí vemos su presencia en el este de Afganistán, y como les digo, son la gran amenaza. Y aquí vemos, ya hemos hablado de Talibán, Al-Qaeda, la red de Haqqani, este Estado Islámico de Jorazán. Esto nos habla de un mal escenario para Afganistán, porque probablemente va a haber una lucha de poder entre todos ellos, eh, lo que va a tener un gran menoscabo para la estabilidad del país, la paz y sobre todo para su población. El 31 de agosto se concretó la retirada de Estados Unidos y aquí vemos que, claro, se fue esta presencia. Hoy día el gran desafío va a ser reconstruir este país que está en los escombros y con todos estos grupos que están luchando internamente. Aquí unas últimas declaraciones de Joe Biden, dando por concluida la presencia norteamericana en Afganistán. Y esto obviamente abre escenarios, tanto los que habíamos mencionado, para el interior del país, como para la región, que sin duda vamos a ver, ya estamos viendo cómo está reaccionando Rusia. Vamos a profundizar si quieren más después ya en las preguntas, si es que hay interés en eso, pero en el fondo Rusia está preocupada por sus recursos, por su periferia, porque no se aviven estos movimientos islamistas extremistas. China también tiene mucho interés en la región, tanto por los recursos económicos, también por la amenaza que representan estos grupos islamistas extremos, porque China tiene aquí la provincia de Xinjiang, que ha tenido mucho tema. Acá vive una minoría étnica, los uigur, que son de religión musulmana, y China teme que por este pequeño corredor que tiene Afganistán, que conecta con China, puedan ir pasando extremistas musulmanes que viven en el fondo estos grupos dentro de Xinjiang, que puedan representar una amenaza para la estabilidad del Partido Comunista Chino. También está Afganistán en una zona estratégica para este gran proyecto económico de One Belt, One Road, que es una franja, una ruta, el gran proyecto que Xi Jinping largó el año 2013, apenas un año después de haber llegado al poder en China, que pretende conectar a China con Asia Central, Europa, África, a través de toda esta red de gasoductos, infraestructuras, ferrocarriles. Y aquí esta inestabilidad en Afganistán, que está en un lugar muy importante, clave, va a interrumpir sus planes. También tenemos proyectos como, por ejemplo, el TAPI, este gasoducto que se llama TAPI por las siglas de los países que recorrería: Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India. O sea, todos estos recursos vemos que hoy están amenazados por la estabilidad, la inestabilidad que se espera para esta zona. Y bueno, Pakistán, que está aquí junto a Afganistán, también probablemente va a tener un gran impacto, precisamente por ser uno de sus países vecinos, por toda la posible llegada de refugiados. Pakistán es uno de los países que tiene más frontera, más de 2.000 kilómetros de frontera con Afganistán, por los cuales podrían llegar no solamente muchos refugiados en un contexto de COVID, crisis económicas que están teniendo muchos países, que desestabiliza la población pakistaní, pero además toda la desestabilización que puede llegar de la mano de una guerra civil en su frontera, y de todos los ataques terroristas transfronterizos que podrían surgir a partir de esta situación de inestabilidad en Pakistán. Los voy a dejar rápidamente para que podamos alcanzar a hacer alguna pregunta que sea. Ahí. Magdalena, muchísimas gracias, magnífica exposición. Gracias por compartir todo este mundo de conocimiento con nosotros. Yo personalmente siento que he aprendido más en la última hora que en toda mi vida sobre este tema, que pues podríamos estar, yo creo que una hora más todos conversando y haciéndote preguntas. Ya veo algunas preguntas acá, entonces te las voy a leer de repente tratando de agruparlas por tema. Veo interés en que comentes un poquito más a profundidad el tema de Rusia en la actualidad.
una de las preguntas dice, el retiro de las tropas de la Unión Soviética y de USA, en el fondo tienen la misma causa, será una causa económica. Y en especial quisiéramos saber un poco la posición de Putin hoy en día con respecto a lo que está pasando. Ya, vamos a hablar de Rusia entonces. Rusia tiene en esta zona, Rusia tiene, yo diría, tres temas en esta zona. Uno es recursos. Aquí, en esta zona de Asia Central, hay mucho recurso mineral, de gas, de petróleo, que son muy importantes para para Rusia. Rusia considera toda Asia Central su área de influencia natural. Por lo tanto, sienten que en el fondo es una área sobre la cual no quieren perder control. Hay un interés económico evidente. Además, hay un tema con estos grupos musulmanes extremistas. Acuérdense que todos estos grupos son de la línea de los sunitas, pero son yihadistas, o sea, grupos que están dispuestos a hacer atentados terroristas, y esa es una amenaza muy importante para Rusia, porque muchos de estos países fueron parte de la Unión Soviética, y toda la zona del Cáucaso, Rusia tiene como un historial de atentados y de conflictos con estas minorías musulmanas. Acuérdense de Osetia, Georgia, todos estos conflictos que tuvo Rusia, que Putin, de hecho, cuando Putin llegó al poder, después de Yeltsin, él, una de las razones o una de las cartas que se jugó fue demostrar que él no iba a tolerar esas amenazas de los grupos de las minorías étnicas y religiosas, que él iba a ser implacable con todo eso, porque él iba a asegurar la unión de Rusia y no iba a permitir esas amenazas. Entonces, estos movimientos extremistas musulmanes, islamistas, en su frontera son una tremenda amenaza para la estabilidad de la Unión Soviética, de Rusia, y que puede en el fondo, se puede expandir, digamos, estos terrorismos y estos temas que Rusia había tenido bastante controlados. Y además hay un tercer punto que Rusia ya lleva los últimos 10 años trabajando intensamente por contrarrestar la presencia y la influencia norteamericana en zonas que consideran su natural zona de interés. Si uno se va un poquito para atrás a la Guerra Fría, cuando termina y se disuelve la Unión Soviética, hay un periodo en que Estados Unidos va a ser, se le llama el momento unipolar, es muy breve, pero es el minuto en el fondo que Estados Unidos gana, por así decirlo, la Guerra Fría. Estados Unidos se va a meter a la guerra del Golfo prácticamente sin preguntarle a nadie, tiene este poder. Entonces Estados Unidos expande su influencia, Rusia está muy débil económicamente hasta que llega Putin y ordena toda la casa. Pero en el fondo ahora, con un Putin fuerte que ya no admite oposición y está bien tiene las riendas de Rusia, Putin ha empezado a volver a instalar la influencia rusa en zonas que de alguna manera había perdido ante Estados Unidos. Se nota muchísimo en Medio Oriente, por ejemplo, la presencia de Rusia en Siria, se ha notado también en los países de Europa del Este, y se está notando también en Asia Central, una zona clave que, de todas las que he mencionado, esas, bueno, junto con Europa del Este también, Rusia considera que es su natural área de influencia y no está dispuesto a que Estados Unidos en el fondo tenga presencia ahí. Y ahora que Estados Unidos se retira, es el minuto clave para volver a poner su presencia antes de que otros, como por ejemplo China, tomen ahí ese espacio, ese vacío de poder que va quedando en una zona que además tiene muchos y muy importantes recursos económicos. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, sí. Acá también hay un tema recurrente que me preguntan, ¿por qué los talibán atacan a Estados Unidos que les había apoyado inicialmente? Y la pregunta específicamente dice si se tratará de un tema netamente religioso. A mí en particular también me surgió la duda en qué momento Osama Bin Laden, que comentabas que fue entrenado, inclusive hasta financiado por los Estados Unidos,
¿En qué momento se vuelve el enemigo número uno de Estados Unidos? ¿Cuál es ese punto de quiebre en esa relación? Es que ahí uno, hay que, ahí los contextos son sumamente relevantes, porque vámonos a los años 80, cuando surge la red de Al-Qaeda. Al-Qaeda surge con estos guerrilleros que son ante todo musulmanes, islamistas, y que no ¿qué es lo que les molesta de la Unión Soviética? Que la Unión Soviética está tratando de reformar y de hacer cambios socializadores y en el fondo laicos. Entonces este grupo, desde su religión, desde su visión, su cosmovisión, no le parece esta postura de la Unión Soviética. Esa es su bandera de lucha. Ahora, Estados Unidos va a apoyarlos porque Estados Unidos no está apoyando el Islam. Estados Unidos está apoyando su propia bandera de lucha, que es contrarrestar a la Unión Soviética que no vaya a ampliar su área de influencia en esa zona. Por lo tanto, Estados Unidos está dispuesto a financiar porque Norteamérica quiere detener el avance soviético. Y los guerrilleros, los mujahidines, aceptan esa ayuda porque ellos no están peleando por los Estados Unidos, ellos están peleando por su Islam, por su visión del mundo. Entonces, en un contexto de Guerra Fría, son amigos y funcionan bien y los mujahidines sirven a Norteamérica para su objetivo y a su vez viceversa, digamos. Una vez que termina este conflicto de Guerra Fría, ya no tienen por qué ser amigos, digamos. Entonces, ahora tenemos que en este mundo islámico, acuérdense que el año después viene la revolución de Irán, ahí empiezan a haber ciertos cambios también, pero cuando llegamos al año 2001, años después de que termina la Guerra Fría, tenemos estos movimientos islamistas que van a ver a Occidente como el enemigo. Y esto no es nuevo, siempre vieron a Occidente como enemigo. ¿Por qué los talibán? ¿Por qué Al-Qaeda? ¿Por qué todos estos grupos tienen esta postura extrema? Porque en el fondo, bueno, aquí nos vamos a Qutb Said, o sea, vamos a ideólogos que vienen de Egipto, de la época antes de los hermanos musulmanes, o sea, hay toda una ideología que en el fondo que se vuelca al Islam como una respuesta para recuperar los valores, o sea, hasta el Islam extremo, como una respuesta para recuperar los valores del Islam que se habían perdido ante la invasión de Occidente y particularmente con los colonialismos. O sea, por eso digo, nacen en Egipto cuando hay una cierta oposición a la presencia británica, francesa, dicen, esta constante intervención de todos estos europeos nos ha como corrompido nuestros valores. Y ellos se vuelcan al Islam. Y hay una manera como extrema de llevarlo a cabo. Entonces, ese es el nacimiento de todos estos movimientos, que durante la Guerra Fría sirvieron por los intereses de Estados Unidos y se apoyaron, perfecto. Pero se ha eliminado el contexto de Guerra Fría. Al-Qaeda y todos los grupos islamistas tienen ante todo, su prioridad es los valores islámicos y llevar su interpretación del Corán extrema contra Occidente. Y ahí Estados Unidos es su enemigo natural. Y ahí ya no corre, en el fondo ya se sirvieron en el fondo, ya se usaron el uno al otro para un objetivo. ¿Qué es lo que mueve a estos grupos? La oposición a Occidente. Si uno ve los grupos que están hoy día en Afganistán, están los talibán, está Al-Qaeda, está este ISIS, que entre ellos son distintos, tienen diferencia, pero si uno dijera, dime una sola cosa que los tres y que prácticamente todo grupo fundamentalista islámico tienen en común, es la oposición a Occidente, que Estados Unidos representa en su máxima expresión, digamos. Así es. ¿Queda más claro o no? Sí, sí, sí. Y a propósito que tocas el punto de ISIS, ¿en qué país están más fuertes? Tienen una presencia relevante, como hemos visto, en Afganistán, pero tienen un circuito extenso, ¿no? Bueno, ISIS surge, y ahí están las siglas, Islamic State de Irak y Siria. En el fondo surgen en Irak, luego Siria, en 2015 quieren establecer este gran califato, y este ISIS se va convirtiendo en un movimiento que recluta gente de todas partes del mundo. Vimos que habían combatientes ISIS que eran europeos, ciudadanos europeos, empiezan a expandirse por Medio Oriente. Entonces, ISIS tiene su origen Irak,
luego Siria, y de aquí sale un grupo que Afganistán, este ISIS Khorasan, se funda en 2015, que el 2015 es como el año de apogeo de este ISIS que está en Irak y Siria. Después acuérdense que interviene Estados Unidos, se va desarticulando el movimiento y tenemos que ya al 2016, 2017 empieza a disminuir esta amenaza. Pero este ISIS viene de ahí y hoy día es un movimiento internacional. O sea, yo si uno buscara una diferencia clave entre Talibán, que es Khorasan, y Al-Qaeda, es que los talibanes tienen un interés netamente en Afganistán. Su ISIS, Khorasan y Al-Qaeda ya son redes de terrorismo internacional. Entendido. Sí, ahí. Estás perdiendo un poquito la conexión, me parece. Sí, Pero ya, no me he quedado congelada. No, no. Magdalena, te quisiera preguntar también, que me llamó la atención, que comentabas que el acuerdo de Trump en el 2020 lo firma con el Talibán, no lo firma con el gobierno oficial, digamos, de Afganistán, y yo creo que a todos nos llamó mucho la atención esa huida del primer ministro tan inesperada, tan repentina. No se veía ya que era el fin de ese gobierno relativamente democrático. ¿Por qué esa huida a última hora tan poco planeada o avisada? Yo creo o sea, yo creo que es una pregunta que todos nos hicimos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Imagínense Estados Unidos en el 2018 pidiendo que liberen a este prisionero de Talibán, porque ya el 2018 está mostrando que quiere negociar con él. Los acuerdos de Doha se firman esto es muy raro, o sea, entre Talibán y no el gobierno afgano, y luego tenemos que cuando los talibán se toman el poder, el Ghani de repente desaparece y después sabemos que está fuera del país. En el fondo, todo esto, finalmente, ahora que como ya se han desenvuelto todos los acontecimientos, nos muestra que el gobierno de Afganistán era un gobierno que no estaba gobernando, que, bueno, se dice que es tremendamente corrupto, eh, y que incluso las mismas potencias, Estados Unidos, Rusia, están a talibán a ellos, lo cual, a mi parecer, nos demuestra Estados Unidos y Rusia, para mí con esto nos están dando señal de que saben que tarde o temprano el gobierno de Afganistán va a caer y están negociando que son los que se van a quedar con el poder. Aquí, yo digo, bueno, ¿qué negocian con ellos? Bueno, porque claro, se dieron cuenta que quienes se iban a quedar en el poder y con quienes tenían que asegurarse ciertas condiciones de, por ejemplo, de que no van a apoyar el terrorismo internacional, son con los talibán, no con el gobierno, porque ya se estaban dando señales, de alguna manera, de que el gobierno no era capaz de controlar la oposición, de que el gobierno no iba a ser capaz de seguir adelante sin el apoyo, el financiamiento, las armas, la presencia norteamericana. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos debe haber hecho esa suma, esa resta, de decir, si nosotros nos del todo, ¿quiénes se van a quedar? Los talibán. El gobierno no gobierna y las instituciones tampoco han demostrado solidez, ni estar consolidadas, ni mucho menos. Eso. Así es. Me preguntan por Irán y el rol de Irán en el futuro con este nuevo gobierno talibán. En tu opinión, ¿cómo será esa dinámica? Uy, Compleja. a mí me parece bastante impredecible, porque he escuchado de todo. He leído que podría haber acercamiento, he leído que son enemigos acérrimos, y en estos grupos hay tanto interés entre medio que de repente aparecen muchas sorpresas. Irán es el gran país de los musulmanes chiitas, esta minoría
que con la revolución islámica llegó al poder. Y los fundamentalistas de los talibán, Al-Qaeda, son sunitas. Por lo tanto, uno podría decir son acérrimos enemigos. Chiitas y sunitas no se van a poner de acuerdo. Pero tenemos que todos como musulmanes están en contra de Occidente y de Estados Unidos. Así que yo creo que esto es, podrían haber muchas posibilidades. Podría, por ejemplo, uno aventurarse y decir, ¿qué pasaría si es que Estados Unidos, que está en contra de los fundamentalistas sunitas, se acercara a Irán para detener estos extremistas sunitas por el lado de la diferencia religiosa? O podríamos tener que sunitas y chiitas se acercaran para contrarrestar la presencia occidental. Podrían suceder ambas cosas. Irán se sabe que ha tenido contacto con los talibán, que han habido conversaciones, que hay de eso, que pudo haber salido de eso, qué acuerdo tienen, no se sabe, pero yo creo que es una de las grandes incertidumbres. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ser grandes enemigos? ¿O al contrario, puede haber un acercamiento en la línea de que son ambos musulmanes extremistas y que están en contra de Occidente? Eso yo creo que todavía es algo por decidirse, por verse. Lo iremos viendo poco a poco. Magdalena, y en tu opinión personal, que también pues lo iremos viendo cómo se va desarrollando, pero hay quien dice que esta nueva era de los talibán va a ser más moderada, que va a ser menos sanguinaria de lo que vimos en el 96 al 2001, que van a ser un poco más permisivos con las mujeres. ¿Tú crees que de verdad se les puede creer o que va a ser una repetición de la crueldad que ya vimos que son capaces de hacer? Yo creo, fíjate que lamentablemente yo creo que no. Yo creo que están moderando muchísimo su discurso, porque en este minuto necesitan instalarse en el poder. Hay un tema, todo el gasto público de Afganistán, del antiguo gobierno, estaba financiado en un 75% por aportes de gobiernos extranjeros. Entonces, hoy día quienes están en el gobierno, que son los talibán, necesitan instalarse, mostrar un discurso moderado, no sembrar el pánico. Mira las imágenes que hemos visto, la gente despavorida, colgándose de los aviones, tratando de salir, han cerrado los pasos fronterizos, se les escapan los cerebros, en el fondo la mano de obra, todo. Entonces yo creo que por esa razón han moderado el discurso, pero la verdad es que en estricto rigor no veo por qué serían más moderados. Y muy por el contrario, creo que lamentablemente, precisamente, dado que tenemos hoy redes sociales y en el fondo, a diferencia del año 96, uno ve más imágenes, como lo vimos con el Estado Islámico, que uno veía imágenes horrorosas, videos en Facebook, en Twitter. Ellos usan muy bien todas estas herramientas. Lamentablemente, creo que por un lado la crueldad se va a mantener o puede ser incluso peor, y que además tenemos las herramientas, tecnología, para estar aún más al tanto de lo que está sucediendo. Por lo tanto, el impacto va a ser mayor, va a haber mucho más visibilidad de lo que hubo en el gobierno anterior del Talibán entre el año 96 y 2001. Lamentablemente creo que no hay razón para pensar que serían menos violentos. Y de nuevo, son jóvenes que les ha tocado toda una vida de guerra y de inestabilidad, que prácticamente no conocen otra realidad. Así es. Magdalena, ya te hemos robado casi media hora, así que te hago una última pregunta que encierra varios temas, ¿no? Acá, la última pregunta que veo en el Q&A dice, vimos que Biden anunció que los Estados Unidos no se quedará quieto ante los ataques vistos. Preguntan, ¿cuál podría ser su posición hacia el futuro y el posible crecimiento de estos grupos extremistas? Yo ato esta pregunta a cómo más puede Estados Unidos apretar de cierto modo a los talibán. Ya retira su fuerza militar, de repente, y esto seguramente no tendremos evidencia, como probablemente no la hubo en el momento, pero de repente están también financiando
los Estados Unidos a los talibán y puede ser el medio económico un medio para ayudar o apretar. ¿Qué opinas? O yo creo que a mí de repente me sucede con estas cosas que realmente la realidad supera la ficción. O sea, uno como que piensa racionalmente cuáles podrían ser ciertos caminos, ciertos como caminos lógicos, y al final uno se empieza a encontrar con que claro que Estados Unidos puede estar de alguna manera financiando, apoyando, para condicionar ese actuar, eso podría ser posible. Eh, yo creo que en el fondo a Estados Unidos le interesa ante todo que haya cierta estabilidad para evitar que estos grupos extremistas vuelvan a tomar vuelo, vuelvan a tomar fuerza en toda esta zona, porque yo creo que lo que sí Estados Unidos quiere evitar a toda costa es un ataque internacional. Digamos, o sea, la gran amenaza de este conflicto interno es que se expanda y peor aún, que salga el terrorismo y vuelva a atacar Occidente en Europa, en Estados Unidos. Yo creo que ese probablemente sea como el objetivo último de Estados Unidos y como les digo, o sea, hemos visto que uno pudiera decir, bueno, nos va a limitar por aquí, por allá, pero con tal de que eso se evite, puede ser que incluso tenga negociaciones secretas con ellos, ciertos acuerdos, ciertos financiamientos, tratar en el fondo, ya que son enemigos, más vale tenerlos cerca, controlados, constreñidos de alguna manera, más que dejarlos en total libertad. Y eso de alguna manera también lo vimos en los acuerdos de Doha. O sea, por algo Estados Unidos estuvo de acuerdo a sacarlos de las prisiones, de las cárceles y negociar con ellos, porque se da cuenta de que más vale este enemigo bajo ciertos límites que hacer la guerra total y que se pueda desbordar, digamos, salir totalmente de su control. Así que también creo que eso es un escenario sumamente impredecible, incierto, y que Estados Unidos suele sorprendernos, porque son conversaciones, hay un nivel político-diplomático, pero suceden muchas otras cosas que uno se entera a veces años después, y ahí es donde realmente se mueven los hilos. En el backstage, así es. Sí, sí. Magdalena, ¿qué lectura nos recomendarías a aquellos que tenemos un apetito por aprender un poco más sobre la historia de este conflicto? Si tuvieses algún libro en particular o un autor que explique el tema con la gracia y la simplicidad que lo has podido hacer tú. A ver, hay varios. A ver, bueno, si es literatura, está el librero de Kabul, que habla de la época de los talibán. Después está Cometas en el cielo, de este Hosseini, ¿cómo se llama? Khaled Hosseini, que está en Mil soles espléndidos, Cuando las montañas hablaron, Cometa en el cielo. Después hay una autora, bueno, están los de Rashid, que es Los talibán, tiene un libro. Después hay uno de Robert Kaplan, que se llama Los soldados de Dios, también Ajá, que habla de todo esto. Ahora en Netflix, al menos en Chile, había un estreno para el 1 de septiembre que se llama Turning Point, que es un sí, documental de ahora de 2021. Hay películas, hay varias. Hay una que se llama Charles Wilson's War, que es con Tom Hanks y la Julia Roberts, que habla de cuando este congresista norteamericano busca financiamiento para los mujahidines, que muestra toda esta guerra, o sea, cuando Estados Unidos en Guerra Fría los apoya. Hay otro documental que se llama Taxi to the Dark Side. La película Cometas en el cielo. Hay otra en Netflix que es bonita, que es de animación, que es una niñita afgana que tiene que el papá lo toman preso y ella busca recursos para la familia, que se llama The Breadwinner, como la que vas a buscar el pan. The Breadwinner. Yo diría que eso. Y hay otra película muy bonita que se llama Osama, del año 2003. Del año 2003 me atrevería a decir. Puedo buscarlo y escribírselos por si los quieren mandar a los clientes, hacerles una lista y mandárselos. ay, sería espectacular. También he visto documentales muy buenos de la Deutsche Welle, varios documentales de este conflicto, y hay otro documental del año pasado que se llama The Longest War,
la hierba más larga. Es que no sé cómo los traducen, porque a veces en el español los traducen muy distinto. Longest word. Yo lo que podría hacer, les puedo mandar esta lista para que ustedes puedan compartirla con quienes... Perfecto. De repente, junto con la grabación del webinar, que seguramente va a haber mucho interés. Yo personalmente me quedaría una hora más discutiendo, haciéndote preguntas, pero nada, en nombre de Credit Corp Capital y de Victus, que es nuestro multifamily office en el cual trabajo, yo te agradezco enormemente por tu conocimiento, por tu generosidad en compartirlo con nosotros. Y pues nada, muchas gracias al público, a los clientes que hoy nos acompañan también. Muchas gracias, Fabiola y Credit Corp. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes hoy día y compartir estos temas que creo que es clave poder comprenderlos, entenderlos y así ir siguiéndoles el desarrollo paso a paso, día a día. Así que muchas gracias, ha sido un gusto. Hasta luego, feliz noche. Gracias, buenas tardes, adiós. Chao.